del tercero C del Colegio Saco Oliveros. Mi nombre es Stephanie Mendoza y hoy vamos a hablar con la doctora Gabriela Mendoza, que hoy nos acompaña, abogada de la Gerencia de Atención al Usuario, sobre los derechos y deberes de los usuarios de las infraestructuras. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Stephanie. Como siempre, estamos contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Quiero aprovechar para mandar un saludo a la tutora Diana Durán, que está con los alumnos del tercer año C del Colegio Saco Oliver. Allá también se encuentran nuestros amigos Leslie y yo, así que si tienen algún tipo de duda se pueden comunicar con ellos y ellos nos van a decir cuáles son esas dudas para nosotros poder ayudarlos. Bien, Gabriela, ¿nos podrías explicar para mí y todos los alumnos del tercero C qué es OSITRAN? Claro que sí, Stephanie. OSITRAN es un organismo público, es un organismo estatal que tiene como función supervisar 31 concesiones o infraestructuras de transporte, llámese carreteras, aeropuertos, puertos, líneas férreas. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar que los servicios que se brinden dentro de estas infraestructuras sean de buena calidad, que sean idóneos, que sean permanentes y que se encuentren de acuerdo a las condiciones que el Estado exige. ¿Puedes explicarnos de manera más detallada qué es una concesión? Por supuesto, una concesión es un pacto o un acuerdo entre el Estado y una empresa privada por la cual el Estado le entrega la infraestructura, llámese una carretera o un aeropuerto, a una empresa privada para que ésta la opere y la administre. De esa forma, la infraestructura ya queda en manos del privado, quien se encarga de hacerla funcionar y operar. Para ello paga una tarifa. ¿Y a quiénes supervisa OSITRAN? Mencionaste algunas carreteras, puertos, pero ¿nos podrías dar unos ejemplos específicos para que los alumnos del tercer año C sepan cuáles son los lugares donde supervisan? Sí, claro que sí. En el caso de las carreteras, nosotros a la fecha tenemos 16 carreteras concesionadas. Por ejemplo, las más conocidas están comprendidas en los 5 tramos de la IRSA Sur. Tenemos también aquí a la salida de Lima, la que une Ancón-Pativilca, Huacho-Ancón-Pativilca. Tenemos también entre los aeropuertos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que está aquí en el Callao, y 2 grupos de aeropuertos regionales. El primero de ellos, los aeropuertos más connotados o más conocidos, por ejemplo, está Piura, está Trujillo, Chiclayo, también está Arequipa, Ayacucho, Tacna, ¿no? Que son de los más conocidos. Así es. Al comienzo hablábamos de los derechos y deberes de los usuarios de las infraestructuras, pero ¿quiénes son los usuarios? Creo que existen diferentes tipos de usuarios. Correcto. Usuario en general, el término implica cualquier persona o empresa que hace uso de la infraestructura. En el caso de OSITRAN, nosotros distinguimos 2 tipos de usuarios, el usuario final y el usuario intermedio. ¿Pero qué hace el usuario final? El usuario final es aquel que hace uso directo de la infraestructura para beneficio propio o para trasladarse de un punto a otro. Por ejemplo, los pasajeros de algún transporte aéreo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando tomamos el avión y nos vamos de Lima a Arequipa, somos los pasajeros y en este caso nosotros somos los usuarios finales. Ahora, ¿qué son los usuarios intermedios? Estas son empresas que permiten o brindan un servicio a un tercero para que faciliten su traslado. En el caso del aeropuerto o del transporte aéreo son las aerolíneas, por ejemplo. Uno accede a través de una aerolínea a un servicio que es por el cual nosotros subimos a un avión y nos trasladamos. Entonces tenemos 2 tipos de usuarios, el final y el intermedio. Quiero aprovechar para mandar un saludo a los alumnos del tercer grado C del Colegio Saco Oliveros, a Renzo, a Sergio, Jonathan, Fabricio, que nos están viendo muy atentos, y recordarles que nos pueden encontrar a través de las redes sociales como T-Vial Oficial. Así que ya saben, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también estos videos son grabados y subidos posteriormente a nuestra plataforma de YouTube. Bien, Gabriela, nos habías explicado que habían 2 tipos de usuarios, los intermedios y los finales. Y vamos a hablar de los derechos y deberes. ¿Cuáles son
por ejemplo, sé que existen un número de, creo que son 10 si no me equivoco, deberes y derechos de los usuarios, tanto intermedios como finales, pero quiero saber qué es el principal derecho que existe, el derecho a la información. De hecho, todos los derechos son importantes y es importante que los usuarios los conozcan para poder exigir la prestación del servicio de la calidad correcta o de la calidad esperada. En el caso del derecho a la información, este derecho está vinculado a que yo como usuario tengo que exigir y, bueno, la entidad prestadora tiene que brindarme toda la información completa, detallada y de forma oportuna acerca del servicio. Por ejemplo, saber cuál es la tarifa, eso tiene que estar indicado en algún lugar de la infraestructura de forma visible y notoria. Por ejemplo, en el caso de la línea 1 del Metro de Lima, cuando yo me acerco a la estación tengo que saber cuánto cuesta el pasaje y no enterarme en ese momento que varió o que hubo un cambio de horario, ¿no? Entonces debe haber información oportuna y detallada. Además, también tiene que haber información sobre cualquier circunstancia que modifique la prestación del servicio. Por ejemplo, si en el aeropuerto yo estoy esperando mi vuelo y me cambian el horario, me reprograman el vuelo, entonces yo tengo que tener acceso a esa información. Para esto, por ejemplo, en el aeropuerto ustedes van a encontrar paneles o televisores en los que se visualiza cuáles son los cambios de horario y la programación de los vuelos. Eso está ligado mucho a nuestro derecho a la información. Gabriela, tengo una pregunta a través de las redes sociales y dice, ¿qué pasa si me resbalo en una concesión, un terminal terrestre específicamente, por el piso mojado y no hay un aviso de cuidado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer este usuario? En el caso de un terminal terrestre, el terminal terrestre no es una infraestructura que esté bajo competencia o bajo supervisión de OSITRAN. Esto ya tendría que ir a través del Indecopi o en el caso de si hay algún problema con el pasajero o con las empresas de transporte terrestre, con SUTRAN, que es la entidad competente. Pero vamos a utilizar ese ejemplo trasladándolo. Claro, por ejemplo, si es que pasa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Por ejemplo, voy a acompañar a un familiar que va a viajar, no necesariamente sea yo, y me resbalo porque el camino estaba mojado. ¿Qué es lo que debería de hacer? En esa situación nosotros podemos exigir nuestro derecho a la seguridad. Eso significa, en principio, que nosotros no debíamos encontrar una infraestructura con estas condiciones, con un piso resbaloso, un piso mojado, que nos ponga en riesgo, ¿no?, la salud o el bienestar. En ese caso, lo que uno puede exigir es a la entidad prestadora que brinde primeros auxilios. Para esto ellos tienen tópicos dentro de las infraestructuras para atender este tipo de emergencias. También pueden prestar sillas de ruedas cuando haya un accidente de este tipo, y no necesariamente tienes que ser el usuario, o como mencionabas, que eras tú la que viaja y es el familiar el que la víctima de accidente, ¿no? En este caso, la infraestructura o la entidad prestadora tiene la obligación de prestar el auxilio a cualquier ciudadano que esté dentro de su infraestructura. Entonces estábamos hablando de dos tipos de derecho, el derecho a la información y el derecho a la seguridad. ¿Cómo es el derecho al libre uso de las infraestructuras? Esto significa que todos los usuarios tienen la posibilidad de ingresar a cualquier infraestructura sin que se les impida o limite el acceso. Entonces, esto siempre con condiciones de seguridad o atendiendo a las normas que se establecen. Por ejemplo, uno cuando ingresa al aeropuerto pasa por controles, por controles de seguridad. Nadie puede impedirte que pases por ahí, pero al momento de pasar tienes que saber que tienes que cumplir o tienes que llevar ciertos bienes o cuáles no están prohibidos, ¿no? Entonces es importante que todos sepamos que nadie puede impedirnos el acceso a este tipo de infraestructuras y que podemos gozar de sus beneficios, incluso aquellos otros que están conexos. Por ejemplo, estamos en el aeropuerto y podemos hacer uso de los cafetines o las cafeterías, podemos hacer uso de los bancos o las sillas que disponen para la espera de vuelos, ¿no?, y otros beneficios como los servicios higiénicos también, que tenemos la posibilidad de hacer uso y disfrute de estos servicios que se supone deberían prestarse con la calidad correspondiente. Y por ejemplo, si es que yo voy a la línea 1 del metro y todavía no pago mi pasaje y estoy en la cola, entonces si yo ya tengo ese derecho al libre uso de la infraestructura estando en la cola y aún no entrando exactamente a la línea 1.
El contrato de concesión o el contrato a través del cual el Estado otorga la infraestructura de la entidad prestadora define qué es el usuario y este varía de cada infraestructura, dependiendo de cada infraestructura, ¿no? Entonces habría que definir efectivamente quién es el usuario, pero en este caso el usuario sí es considerado como aquel que también está haciendo la cola o está ingresando la tarjeta para hacer la recarga de saldo. Entonces ya saben, chicos, del tercer año C que tanto nosotros como usuarios intermedios o finales tenemos una serie de derechos. Había mencionado Gabriela, derecho a la información, derecho a la seguridad y derecho al libre uso de las infraestructuras. También quiero mandar saludos a Angie, a Ada, a Nayeli y a Luz que nos están viendo. Yo sé que Ahí justo los estamos viendo en pantallas, que están muy atentos porque al final de la entrevista nuestros amigos Leslie y yo les van a hacer unas cuantas preguntas para saber si entendieron acerca de este importante tema que son los deberes y derechos como usuarios de las infraestructuras. También Gabriela sabía que por ejemplo, cuando me sucedía un accidente dentro del aeropuerto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volvamos al ejemplo de la caída. ¿Cómo puedo presentar ese reclamo? Como usuarios, todos tenemos la posibilidad de presentar reclamos, sugerencias y denuncias. Vamos a ir uno por uno. En el caso de las sugerencias, bueno, son recomendaciones que se le da a la entidad prestadora para que mejore su servicio. En caso yo advierta alguna falencia o alguna situación que puede ser subsanable. En el caso de los reclamos, yo puedo presentar mi reclamo directamente a la entidad prestadora cuando yo vea perjudicado algún tipo de interés individual o directo y que no es satisfecho por la entidad prestadora. Por ejemplo, yo estoy pasando por la línea 1 del metro y yo recargo mi tarjeta y no recarga el saldo que yo he ingresado, ¿no? Entonces yo puedo presentar mi reclamo y decir que ha habido un cobro indebido porque si bien es cierto he recargado, no he recibido el saldo que debía, ¿no? Entonces, en este caso, un usuario tiene 60 días para presentar su reclamo, son 60 días, ojo con el plazo, para presentar su reclamo directamente a la entidad prestadora, la entidad que presta el servicio. Este reclamo lo pueden hacer a través de las líneas gratuitas que ponen a disposición las empresas, a través también de las páginas web y a través de los correos electrónicos. Ese es en el caso de los reclamos. En el caso de las denuncias no hay un plazo establecido, pero el perjuicio no necesariamente tiene que ser mío, sino puede ser un usuario potencial. Yo, por ejemplo, estoy yendo en la carretera, estoy manejando hacia el sur y paso por una carretera y veo huecos en la pista. Si bien es cierto, yo paso bien, no hay ningún problema, llego a mi destino, pero considero ciertas incomodidades en el camino. Correcto, entonces digo, esto puede poner en perjuicio o en peligro la vida de otros usuarios o de otros pasajeros. Entonces, lo que yo hago es presentar una denuncia. ¿Y esto por qué? La denuncia porque la entidad prestadora se supone que debería tener la carretera en buen estado y no está cumpliendo con esa obligación frente al Estado. Entonces, presento mi denuncia, pero a diferencia del reclamo, la denuncia la presento directamente al OSITRAN. Entonces nosotros hemos habilitado varios canales de comunicación a través del 0800 11 004, que es nuestra línea gratuita a nivel nacional. Tenemos nuestro correo electrónico a info@ositran.gov.pe. También tenemos nuestro portal del usuario, donde pueden ingresar su denuncia personalmente, y también mesa de partes con un documento físico. Pero es importante que en el caso de las denuncias y los reclamos, los usuarios identifiquen correctamente cuál ha sido la infraestructura en la cual han encontrado el perjuicio o el daño del que denuncian o reclaman, en qué kilómetros, en qué aeropuerto fue, en qué ciudad. Toda esa información que nos permita a nosotros tomar y adoptar medidas para su subsanación. Gabriela, si bien hemos mencionado algunos de los derechos de los usuarios de las infraestructuras, como es el derecho a la información, a la seguridad, al libre uso de las infraestructuras, al presentar una denuncia y al presentar un tipo de reclamo, también hay algunos deberes que debemos de cumplir como usuarios. ¿Cuáles son los principales deberes que tiene un usuario de la infraestructura?
Entre los principales deberes que tenemos como usuarios, tenemos que saber que tenemos que pagar una tarifa. Es decir, para hacer yo uso de una infraestructura tengo que pagar necesariamente un precio, un costo, una tarifa para hacer uso del servicio. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, nosotros pagamos peajes. En el caso de los aeropuertos, pagamos la TUA, que es la tarifa única, ¿no?, de uso de aeropuerto. En el caso, por ejemplo, de la línea 1 de Metro de Lima, pagamos nuestro pasaje. Esa es la tarifa y ese es un deber que el usuario tiene que saber, que tiene que ser asumido por él. En contraprestación va a tener el uso de los beneficios de esta infraestructura. Otro de los deberes que los usuarios tienen o que deberían tener en cuenta siempre es que deben hacer un buen uso de estas infraestructuras porque son de uso común. Entonces, evitar dañarlas, hacer un buen uso de los ascensores, respetar las colas, respetar los accesos preferenciales. Eso se ve mucho y es un reclamo muy frecuente de que las personas no hacen uso de los accesos preferenciales como se debería como el hacer. ascensor, por ejemplo, porque Así piensan es. que solo lo pueden utilizar algunas personas y no todos. Entonces, Correcto. es bien recalcar esa información para que lo tengan en cuenta. Muy bien, chicos, quiero mandar un saludo a Génesis, a María del Pilar, a Ariana, a Nicole, que están muy atentas, y espero que toda esta información les haya servido mucho para que ustedes lo puedan empezar a realizar cada vez que van a la línea 1 del metro, cada vez que viajan, cada vez que van al aeropuerto. Entonces tienen diferentes lugares donde pueden aplicar tanto sus derechos como deberes de los usuarios de las infraestructuras. Quiero agradecerte, Gabriela, por toda la información que nos has brindado y que nos des un consejo de seguridad vial para que los chicos sepan más acerca de estos importantes temas. Uno de los consejos más importantes es que a veces uno no sabe en qué infraestructura se encuentra. Entonces, para eso yo les sugiero descargarse la aplicación Contigo, que es una aplicación que ha creado Ocitran para que los usuarios puedan estar informados acerca de qué infraestructura están usando, cuál es la empresa que está a cargo de la administración de esa infraestructura, llámese aeropuerto, de esa carretera, de esa línea 1 del Metro de Lima, para saber con quién presentar el reclamo, a qué números llamar, y también van a poder tener acceso a Ocitran, a nuestro buzón electrónico y a nuestros teléfonos, bueno, por medio por el cual también pueden presentar sus reclamos. Así que ya saben, chicos, pueden comunicarse a través de los números que había mencionado Gabriela y la página institucional. Así que también creo que van a estar en la Feria del Libro. ¿Podrías comentarles un poco de eso? Por supuesto, Stephanie. Esta es la primera vez que el Ocitran va a participar en la Feria Internacional del Libro, así que los invitamos. Van a haber juegos muy divertidos, van a haber información que vamos a distribuir entre todas las personas que asistan y nos visiten. Nuestro stand es el número 21 y bueno, vamos a estar hasta el día 5 de agosto, a partir del 20 de julio al 5 de agosto, así que los esperamos. Ya saben, chicos del tercer año C del Colegio Saco Oliveros, que si tienen algún tipo de dudas y justo están ahí yendo a la Feria del Libro para ver exposiciones, se pueden acercar al stand que había mencionado Gabriela para que ustedes les puedan decir cualquier tipo de dudas que ustedes tengan y ellos gustosos les van a responder. Bueno, quiero agradecer y recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales como TVial Oficial. Nosotros también transmitimos en vivo, así que este programa también lo podrán ver si es que los buscan saliendo del colegio. Así que ya saben, a compartir más información y no se pierdan la programación de TVial. Muchas gracias.